Nuestra expositora esta noche tiene una amplia experiencia en cuestiones tributarias y es especialista en derecho tributario. También es profesora universitaria de esta casa de estudios. Ella es abogado, ¿no?, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tiene también estudios concluidos de maestría en política y administración tributaria en la misma Universidad de San Marcos. Por esta razón quiero pedirles a todos ustedes un fuerte aplauso para recibir a nuestra profesora, la doctora Buenas noches. Primero voy a agradecer la invitación cursada por el doctor Ceballos, director de esta facultad, de la cual también formo de alguna manera parte. El tema que hemos elegido para esta noche, previsiones para no incurrir en infracciones tributarias, lo consideramos importante porque todos estamos inmersos en el quehacer tributario. Desde infracciones aparentemente tan sencillas como son presentar más de una declaración jurada rectificatoria, en que nos vemos muchas veces envueltos por la necesidad justamente de presentarlas, hasta otro tipo de infracciones novedosas, diríamos entre comillas, porque la administración tributaria se ha pronunciado últimamente como que sí constituyen infracciones, tales como son no exhibir los medios de pago que fueron creados mediante la ley 28194, la ley de IPF o de bancarización en general. Estamos pues todo el tiempo teniendo que revisar si de alguna manera podríamos estar inmersos en infracciones o no. Entonces, para empezar, yo quiero que todos reflexionen en lo que nos decía un autor español, el doctor Matías Cortés. Él nos decía: vivir exige contribuir. Si nosotros reflexionamos en lo que él dijo, nos vamos a encontrar en que efectivamente todos somos deudores tributarios. Lo somos en realidad casi todos los ciudadanos. Deudores tributarios, ¿por qué? Porque podemos serlo a título de contribuyentes si somos aquellos respecto de quién se genera el hecho imponible, o aquellos respecto de quienes el hecho imponible va a tener un alcance directo, o también en la figura de responsables. Esto es, los deudores tributarios no solamente van a ser los contribuyentes, también lo podríamos ser como responsables, para los casos en los que el legislador ha incluido, por encontrar cierta vinculación con los contribuyentes, en el Código Tributario esta figura. Entonces, nos va a ser necesario tomar medidas para saber cuándo podríamos incurrir en infracciones tributarias. Pero ahora, ¿consideraron ustedes que por el título del evento vamos a dar unas fórmulas mágicas para no incurrir en las infracciones tributarias? No existen esas fórmulas mágicas. Vamos a hacer primero un recuento de lo que son las infracciones, los tipos de infracciones, los tipos de sanciones que establece nuestro Código Tributario, los últimos pronunciamientos del Tribunal Fiscal, esto es, las resoluciones tanto de observancia obligatoria como resoluciones comunes en que el Tribunal Fiscal se ha pronunciado sobre las infracciones, y también los informes que tenemos de la Administración. Estos informes de validez general, vinculantes para ella misma, no obligatorios para nosotros, pero que sin embargo nos dan luces, nos van a permitir tener un panorama del manejo del tema de infracciones. Y después de toda esta vista panorámica que damos de los diversos puntos sobre infracciones y sanciones, ustedes mismos van a poder concluir cuáles serían las previsiones que podemos tomar en cada caso. Entonces, empezamos preguntándonos, ¿qué son las infracciones? Vamos a encontrar, puede pasar a la... Gracias. Encontramos que las infracciones
forman parte de los ilícitos tributarios, es decir, son estudiados como ilícitos tributarios conjuntamente con los delitos tributarios. Pero hay una gran diferencia. Para que nosotros tengamos claro el panorama de infracciones, las infracciones tributarias solamente se van a quedar en el plano administrativo. Esto es, si ustedes escuchan ilícitos tributarios, inmediatamente lo vinculan con todo aquello que contraviene el ordenamiento legal, todo aquello que transgrede el ordenamiento legal. Pero ¿qué sucede con los delitos? El legislador ha considerado que esas conductas que las va a recoger como delitos son conductas que atentan gravemente contra la sociedad. Entonces a esos delitos les va a señalar como consecuencia generalmente penas privativas de libertad. Y en el caso de los delitos tributarios, quien va a estar a cargo de la investigación de su comisión va a ser el fuero penal común. Esto es, la administración tributaria solamente va a tener injerencia en una primera etapa en que va a hacer unas investigaciones previas y si considera que no ha habido delitos tributarios, va a hacer su propia denuncia ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público a la vez formalice la denuncia y el juez instructor, o sea, un juez penal, inicie la investigación penal. Quedándonos solamente en el ámbito de infracciones, solo nos circunscribimos a lo administrativo, porque va a ser la administración tributaria la que va a verificar que se llevó a cabo esta infracción, es decir, si la conducta nuestra está inmersa dentro de un tipo descrito en el Código Tributario o en otras normas, porque vamos a encontrar que no solamente hay infracciones, o son, mejor dicho, todas las infracciones las que están reguladas en el Código Tributario, también vamos a encontrar que están previstas en otras leyes. Para los que ahora manejamos el tema aduanero, dentro del tema tributario vamos a encontrar que en el tema aduanero también hay infracciones. Entonces, estas infracciones, ¿dónde las encontraremos? En la Ley General de Aduanas. Adicionalmente, para los que están inmersos en el quehacer de las mineras, por ejemplo, el tema de regalías mineras, existen unas leyes que regulan las regalías mineras y esas leyes también han creado sus propias infracciones y sus propias sanciones. Pero en algunos casos, fíjense, sin ser tributo, las regalías mineras, sin ser tributo, nos van a mandar a la aplicación general del Código Tributario. Y también, por ejemplo, en el caso del Decreto Legislativo 940, la ley que crea el tema de detracciones. Ahí también vamos a encontrar reguladas infracciones y sanciones. Pero el marco general va a ser nuestro Código Tributario. Entonces, que quede claro que las infracciones, a diferencia de los delitos tributarios, tienen una sanción de tipo administrativo. La más peculiar característica de las infracciones en relación a los delitos es que en las infracciones no le va a interesar a la administración verificar por qué cometimos la infracción, si fue por desconocimiento, por error, o conocimos que eran infracciones y lo hicimos intencionalmente, como comentábamos con quien hizo la presentación interesado también en el tema de infracciones. No va a interesar, porque aquí la característica va a ser la objetividad. Esto es, simplemente, estamos incursos en infracción tipificada en el artículo 178.1, por ejemplo, declaración de datos falsos. En consecuencia, se nos aplicará la sanción. Esta característica de objetividad es algo muy, muy importante, porque a muchos profesionales del área contable, cuando ingresan a una entidad que tiene como política que en caso de que se incurran infracciones, el profesional asumirá el importe de la sanción, les va a significar realmente tener el interés por conocer el tema de infracciones, porque van a tener que afrontar ellos las sanciones. Es una política que se ha adoptado en una serie de instituciones, que dado que las infracciones generalmente son por errores de sus contadores, que estos respondan por las sanciones.
Porque vamos a encontrarnos con que las sanciones para las infracciones son generalmente multas. Eso todos lo manejamos, ¿no? Bueno, de otras sanciones que también contempla el Código Tributario, como vamos a ver, pero generalmente son multas. Entonces, el hecho de que al contador se le obligue a asumir el importe de esa multa va a forzar que este profesional conozca a cabalidad todo el tema de infracciones. Esa es la distinción. Entonces, ¿cómo encontramos conceptualizado el Código Tributario a la infracción? Como toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias, encontrándose tipificada como tal. Toda acción u omisión, porque cuando ya revisamos los tipos vamos a encontrar que hay algunas infracciones que tienen la característica de acción, en cambio otras van a tener la característica de omisión. A esa conducta, ¿qué le va a seguir? La imposición de una sanción. Esto es, estamos incursos en infracción, en consecuencia se nos va a aplicar una sanción. Y entonces, ¿qué es la sanción? La consecuencia directa. Vamos a ver cómo se da una estructura de normas en el derecho tributario. La siguiente. Toda norma, y también las tributarias, por ende, cuando digo toda norma, estamos hablando de toda norma legal. Toda norma tiene esa estructura. Antecedentes de hecho, hay que se le va a dar también en la misma norma una consecuencia de derecho. Para el caso específico del tributo, en ese antecedente de hecho, el legislador se preocupa por describir los aspectos de la hipótesis de incidencia. Se ha previsto la norma como hipótesis de incidencia. Y ahí tenemos el aspecto personal, a quién se grava, el material que se grava, el espacial donde se grava y el temporal en qué momento se grava. Si se da el hecho imponible en la realidad, que encaje totalmente en esa descripción hipotética que hace la norma, como consecuencia tendremos ya el mandato en la norma. Pero en materia de infracciones, vamos a decir que el antecedente de hecho es la infracción tipificada como tal en una norma con rango de ley. Y la consecuencia, ¿cuál va a ser? Veíamos en la figura anterior que era la sanción. Ahora, de acuerdo al mismo Código Tributario, que ya les mencioné, es el cuerpo de leyes base en materia de infracciones y sanciones, ¿cuáles son los requisitos que debe reunir una infracción? Ahí tenemos legalidad, el primer requisito. Esto es que debe estar prevista en una norma con rango de ley. Segundo requisito, tipicidad. ¿Qué significa este requisito? Que la conducta tiene que estar descrita como tal en esa norma con rango de ley. Una descripción total, cabal, completa, para que nosotros al analizar lo que se dio en la realidad, digamos, así esta conducta encaja totalmente en la descripción, en la tipicidad prevista en ley, en consecuencia es infracción y vamos a tener que aplicar la sanción. El siguiente elemento, razonabilidad y proporcionalidad. ¿Qué significa? Que haya una relación entre la sanción que se va a imponer y la infracción cometida. En este punto de proporcionalidad, por ejemplo, mucho se ha logrado con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en materia de gradualidad. Porque el Tribunal Constitucional, al revisar la gradualidad existente antes de las modificaciones del Código Tributario en el año 2007, encontró con que no había una proporcionalidad en el régimen de gradualidad previsto por la Administración Tributaria. Como es de conocimiento nuestro, quien elabora el régimen de gradualidad es SUNAT, mediante sus resoluciones de superintendencia. Entonces el Tribunal Constitucional exhortó a SUNAT para que se cumpliera con este principio de proporcionalidad. Pero es más, también exhorta en esa resolución a SUNAT para que regule de tal manera que ya no hubiera pérdida para acogerse al régimen de gradualidad, porque hasta antes de las modificaciones del 2007 en el Código Tributario, aquel que impugnaba una sanción y no tenía respuesta favorable tanto en la reclamación como en la apelación, ¿qué tenía como consecuencia? Que perdía
el derecho a acogerse al régimen de gradualidad. Esa pérdida del régimen de gradualidad ya no se da, y fue gracias pues al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Vamos a ver que el Tribunal Constitucional ha ido marcando también cambios en la legislación, esto es, en las medidas que el legislador ha ido recogiendo para hacer las variaciones en el Código Tributario, como en el accionar mismo de la Administración Tributaria. Luego tenemos el principio non bis in idem y no concurrencia de infracciones. Non bis in idem significa que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho, pero también tiene otra vertiente, la procesal, que nos dice que nadie debe ser procesado dos veces por el mismo hecho. En la primera he mencionado que nadie debe ser condenado dos veces por el mismo hecho, está recogido así en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y la segunda vertiente, la que es procesal, ha sido propuesta en las diversas resoluciones del Tribunal Constitucional. Les comentaré que pese a que ahora el Código Tributario, en la modificación del 2007, recogió en el artículo 171 que los principios que orientan la facultad sancionadora de la Administración Tributaria son, y entre ellos se enumera al non bis in idem, en la práctica encontramos que un mismo hecho sí puede venir siendo sancionado por la Administración Tributaria como infracción, y a la vez, si ésta considera que es delito, hacer su denuncia al Ministerio Público para que el Ministerio Público formalice y se siga la investigación como delito. Entonces, en la práctica encontramos que el non bis in idem no opera para aquella conducta que a la vez implique estar incurso en una infracción y a la vez estar encajando dentro de un tipo delictivo en la ley penal tributaria. Respecto a la no concurrencia de infracciones, igual, en el 171 del Código Tributario encontramos que este es un principio inspirador de la potestad sancionadora de la Administración Tributaria. Esto es que un mismo acto solamente va a tener que encajar dentro de un tipo. No le podemos dar varios tipos y decir que este acto generó varias infracciones. Tenemos que encajarlo en el tipo más adecuado para funcionar conforme a ese tipo en el que encaja. Y la objetividad que ya les mencioné, ¿no? Que es la clave en el tema de infracciones. No interesa cuál haya sido el motivo para encontrarnos incursos en una infracción. Si lo hicimos por error, con intencionalidad, por desconocimiento total, no interesa. He ahí la importancia de conocer el tema de infracciones, porque vamos a recibir una sanción por la Administración Tributaria, porque ellos tienen la obligación de sancionar conforme al principio de objetividad. La siguiente, por favor. Entonces, aquí en la primera parte encuentran ustedes la síntesis de lo que podríamos decir